Hola a todos, en esta oportunidad quiero presentarles esta herramienta que si eres una agencia de marketing, si prospectas normalmente para tu empresa o para tu compañía, seguramente ya la conoces, que es llamada Apollo. Apollo es una herramienta que nos permite generar bases de datos, crear listas, crear esa secuencia de contactos que normalmente utilizamos para prospectar, para ofrecer nuestros servicios y que nos permite generar esa base de datos que luego podemos usar en cualquiera de las campañas que acostumbremos a desarrollar. Por ejemplo, si hacemos campañas de email, nos permite generar esa lista de contactos ideales a los cuales normalmente podemos ofrecerle nuestra oferta, o si haces campañas de LinkedIn en la misma proporción o en la misma línea, puede generar mucha interacción si sabes utilizar esta herramienta, si sabes utilizar todos sus filtros y si discrimina muy bien sus usos y finalmente le sacas el mayor provecho posible. Entonces, en esta oportunidad, lo que quiero es revisar puntualmente cuáles son esas características, cuáles son esos aspectos a los cuales le puedes sacar máximo provecho, cuáles son esas ventajas y esas desventajas que puede tener esta herramienta para que finalmente la puedas usar de manera eficiente y puedas alcanzar tu objetivo o tus objetivos de prospección de mejor forma. Una de las ventajas fundamentales que tiene Apollo, no sé si lo sepan, pero rastrea Sales Navigators, rastrea LinkedIn, aunque no es una relación uno a uno. Si en Sales Navigator o en LinkedIn encuentras 60.000, 50.000 contactos, acá puedes encontrar una proporción de 40.000, 30.000 contactos para la misma lista. Por eso es importante esta base de datos porque te permite generar esos contactos de forma abundante. Encuentras muchos contactos de esas posibles empresas que hacen parte de tu ICP, es decir, de tu cliente ideal, y que finalmente te permite crear la lista para que tengas un volumen adecuado para enviar tus campañas de prospección. Una de las cosas fundamentales que tiene Apollo y que le hacen una herramienta bastante potente, y una de las cosas que más me gusta de esta herramienta es, por ejemplo, esta funcionalidad de import. Aquí lo que puedes hacer es, ya sea con un archivo CSV o si tienes un contacto en específico, si conoces el nombre de una compañía en específico y no conoces todos sus datos como su LinkedIn o su website, esta pestaña te permite a ti cargar esa lista ya sea de contactos o esa lista de cuentas, y lo que hace es que busque información dentro de su base de datos relacionada con esta compañía para que puedas encontrar toda la información que quizás no tiene y que quizás necesitas para enriquecer esa lista a la cual vas a utilizar en tus bases de datos de prospección. Por ejemplo, si en este caso aquí tienes la opción de importar cuentas y aquí tienes la opción de importar contactos, que te permite hasta 100.000 contactos o leads, y te permite importar hasta 100.000 compañías o cuentas. Y para revisar un poco lo que hace esta pestaña, por ejemplo, si vamos aquí a una de las bases de datos que pueda tener yo por aquí por default, por ejemplo esta, si subimos esta cuenta, lo que hace normalmente es rastrear qué información tienes en esa base de datos que haga un match que coincida con la información que tiene Apollo. Es decir, allí lo que hace esta funcionalidad es que si tienes una lista de websites, si tienes una lista de nombres, si tienes una lista de descripción de la compañía, lo que hace Apollo es identificar o rastrear estas columnas. Por ejemplo, esta columna la leyó dentro del archivo que yo tengo CSV, y es una columna que tiene la lista de websites de esas compañías. Entonces yo lo que hago es hacer un match con el dato que tiene Apollo en su base de datos, que en este caso es el website o account website. Para este caso en particular, en este caso tenemos el nombre, sería el account name, y la descripción, que en este caso no aparece dentro de estas opciones, pero se puede dejar sin seleccionar. Una de las cosas fundamentales que tiene esta funcionalidad es que si tú no tienes ni el dominio, ni tienes la descripción, ni tienes ningún dato de la compañía, solamente con el nombre, con el account name, esta puede encontrar el website principalmente de esa compañía y subírtelo. Es decir, si tienes una lista en CSV de compañías solamente con nombres, esta funcionalidad, si le chuleas esta opción, te va a buscar todas las de esas compañías o de todas esa lista que tienes allí de nombres de compañías, te va a buscar el website en ese caso. Si aquí le damos import, no importa que no tengamos manchada esta columna, pues no tenemos allí dentro de las opciones que Apollo nos ofrece en la descripción de la compañía. Esto le podemos seguir dando yes, y lo que hace aquí después es empezar a buscar toda esta lista de compañías, toda esta lista de datos dentro de su base de datos para intentar identificar de todas esas compañías cuántas Apollo tiene dentro de su base de datos. Luego de esperar cierto tiempo, luego de identificar que posiblemente ya toda esa base cargó, podemos chequear el progreso del cargue de este volumen de datos en esta barra, en esta línea, en esa opción que acabé de darle.
Aquí ya lo había hecho anteriormente, si se dan cuenta, lo he hecho ya hasta 3 veces. La idea es que le demos clic aquí y luego de que cargue podemos identificar todas esas compañías con toda la información que necesitamos ya en la base de datos tradicional. ¿Listo? Esa es una de las funcionalidades más importantes que tiene Apollo. Y luego de esta funcionalidad, otra de las funcionalidades más importantes es el tema de las keywords o las industry keywords que están por aquí. Y en el tema de las industry keywords lo que tenemos es algo fundamental porque esta parte de aquí es la que te permite identificar si realmente la lista que vas a bajar es 100% limpia o tiene algunas incongruencias, porque normalmente cuando nosotros definimos una industria en particular, por ejemplo, automotive o manufactura, etcétera, muchas de esas compañías que están dentro de esa industria, que se califican dentro de esa industria, no son realmente de manufactura. Entonces, una de las funcionalidades importantes que tiene Apollo para tener una base de datos lo más limpia posible es el exclude keywords que vemos aquí, esta opción de excluir palabras claves que nos van a permitir limpiar la base de datos de compañías que realmente no hacen parte de nuestro cliente ideal y que finalmente nos va a ayudar a tener el resultado final lo más limpio y pulcro posible. Por eso lo vemos más adelante. Apenas estás conociendo esta herramienta que nos sirve mucho para prospección, hay ciertas características o hay ciertos aspectos fundamentales como, además de lo que tiene que ver con la industria y los keywords, también está el tema del company. Pues aquí esta funcionalidad es importante porque aquí si tienes una lista de compañías, en vez de hacer ese import que dice allí, si tienes los websites, los dominios de la compañía, los puedes pegar aquí, le hacen Save and Search y te busca toda esa lista de compañías si están dentro de la base de Apollo, y asimismo te permite excluir la lista de compañías que quizás no hacen parte de. Si tienes una lista de compañías no contactables, las incluyes aquí y la base de datos te la saca de la búsqueda principal. Y aquí te permite buscar compañías puntuales, compañías particulares, una por una. Y esta lista aquí te permite incluir todos esos dominios que quizás hacen parte de tu ICP y lo puedes buscar de manera directa si no tienes o no quieres hacer la segmentación por industrias general. En esta opción de company, account location es pues claramente el país o la industria del país donde se encuentran esas compañías que realmente quieres encontrar. En el tema de employees, pues claramente es el número de empleados que tiene la compañía o el rango de número de empleados en el que quieres encontrar la compañía. Aquí hay un secreto fundamental y es que normalmente cuando nosotros hacemos esa lista de compañías hay que tener muy en cuenta de que esto de números de empleados viene de lo que es lo que la compañía dice en LinkedIn o en Sales Navigator que tiene el número de empleados. Normalmente este número de empleados en muchas de estas compañías no coincidiría al 100% con el número de empleados reales que tiene esta empresa. Por lo tanto, hay veces que tienes que jugar con este dato porque muchas de esas empresas que se dicen, por ejemplo, que están entre 11 y 50 empleados, puede que tengan mucho más de 50 empleados y solamente ese rango de 11 a 50 sea el que tienen registrado en LinkedIn o en Sales Navigator. Entonces, muchas veces yo recomiendo incluso calificar la compañía desde otro punto de vista, por ejemplo, no sé, el revenue, si lo tienes localizado, que es el nivel de facturación anual de la compañía o la descripción de la compañía, de lo que hace, etcétera. Yo a veces recomendaría irnos por ese lado en el tema de segmentar la empresa, más que, sobre todo en Latinoamérica, más que en el número de empleados que esta empresa dice tener a nivel de LinkedIn. Otra de las cosas fundamentales nos permite, por ejemplo, estos filtros, esta base de filtros, definir las tecnologías que pueda tener la compañía. ¿Esto porque es importante? Porque, por ejemplo, si vendes un software o si vendes un CRM que es bastante compatible con un tipo de software que ya tenga instalada la compañía, lo que haces es buscar una lista de compañías que ya tengan ese software instalado y llega con un mensaje súper relevante al decirle que claramente tu software si tu software as a service potencia ese software que ellos ya tienen instalado actualmente. Entonces aquí vienes una lista de compañías o una lista de tecnologías en las cuales puedes encontrar diferentes compañías y sacar la data que necesites puntualmente al respecto. Esto sirve para el tema de tecnologías. No es tan relevante este filtro dentro de Apollo. Este no es el fuerte de Apollo como tal. O tú puedes encontrar bases de datos, empresas que tienen cierta tecnología en otra plataforma, en otra base de datos que se llama Build With. Es como construir con o construir con. Y en esa base de datos puedes identificar diferentes compañías que tengan cierto tipo de tecnología. Otro de los datos fundamentales que quizás no hacen tanta relevancia para el caso de Apollo como tal es el tema del revenue, porque no todas las empresas
obviamente no publican abiertamente o de manera pública, valga la redundancia, su utilidad, porque si no estarían bombardeados de correos electrónicos o bombardeados de prospección si muestran este tipo de información pública. Entonces no es tan preciso, pero sí tiene más o menos un rango que puede ser valioso. No lo utilizo mucho en esta plataforma. Una de las plataformas que realmente maneja bastante bien el tema del revenue es Glassdoor. Es más que todo a nivel Estados Unidos. En Latinoamérica no tiene tanta información de compañías, pero el revenue te puede marcar una tendencia del tamaño de compañía dentro de esta base de datos, pero no es tan exacto y no me fiaría mucho de ella. De por sí yo no lo utilizo. Otro de los filtros fundamentales que tiene Apollo es el job posting. Y el tema del job posting son los roles o las vacantes abiertas que tienen las compañías, que publican las compañías, que si están contratando cierto tipo de vacantes. En este caso, este filtro también es un poco desactualizado a nivel de Apollo. El más actualizado claramente son los Open Jobs que te muestra LinkedIn, y para eso hay otras herramientas que te permiten scrapear esa información, pero este job posting es algo desactualizado. Algunos de ellos sí coincidirán, pero está como en 40-50% de veracidad de la información que sacas de aquí. Lo que es Score, Signals y Stage son pues de cierta forma filtros que se siguen desarrollando a través de Apollo, que no están tan profundizados y que sí necesitan de cierta maduración para poder ponerle el enfoque o la creación de nuestras bases de datos en estos enfoques. Aquí, si le damos en More Filters, podemos encontrar diferentes filtros adicionales que pueden ser muy útiles para segmentar esa base de datos y llegar con un mensaje muy relevante. Por ejemplo, en el caso del Headcount Growth, en ciertos casos, bueno, este no es tan preciso tampoco, el que tiene mayor precisión, o uno de los que tiene mayor precisión, que te puede brindar mayor precisión en esta data, eso es Navigator, pero aquí sí puedes encontrar sobre todo empresas que no han crecido mucho en los últimos años o no han tenido muchos movimientos en su headcount. Cuando ya le pones a que te investigue empresas que han crecido o decrecido en una alta proporción en los últimos meses o en la última temporada, puede que no te dé data tan precisa como Sales Navigator, pero te puede marcar una tendencia, te puede encontrar una gran cantidad de empresas en un 60-70%, esta sí un poco más alta que los job posting, donde puedes encontrar esta característica en estas empresas. Los job titles, bueno, ya ahí lo revisaremos a detalle. El founded year, el año de fundación, sí es bastante aproximado el que te da Apollo. Languages, retail location, etc. Estos datos sí ya son un poquito menos trascendentes a la hora de contactar una base de datos. Esta información no es tan precisa en Apollo. Hay otras bases de datos como Crunchbase que sí te pueden dar mayor instrucción o mayor eficiencia a la hora de sacar bases de datos que tengan algunas noticias relevantes o actualizaciones como de expansión o de crecimiento. Otra de las funcionalidades fundamentales que tiene Apollo, sobre todo a nivel de personas, es el tema de los job titles. Una de las cosas fundamentales del job title es que muchas veces no nos damos cuenta, pero el job title, a veces cuando queremos encontrar el director de una compañía y ponemos CEO, nos aparece una lista de personas que hacen parte de ese rol o de ese cargo. Sin embargo, hay un pequeño truco que tiene Apollo y que pues se debe saber utilizar para encontrar o para maximizar el valor de tu base de datos o maximizar la forma de encontrar esos cargos que hacen parte de tu ICP o de tu cliente ideal dentro de esta base de datos, que es por ejemplo cuando le ponemos entre comillas esto que se llama Boolean Search director. Si se dan cuenta, pues le doy enter, ahí teníamos 1.68 millones de contactos, ahora aparecen 2.71 millones de contactos. Y normalmente ese director es muy probable que haga el rol de CEO o ejecutivo de la empresa, lo cual te ayuda mucho a identificar esa persona que necesitas contactar dentro de la compañía. Lo mismo para manager o gerente de la compañía. Ahí aparecen un montón más. Y si ponemos gerente, ahí aparecen un montón más. Si se dan cuenta, es uno de los trucos fundamentales que te podría ayudar a maximizar o sacar el máximo beneficio de tu base de datos para encontrar realmente todos los roles que tenemos. Y más en Latinoamérica, donde todavía no se tiene tanta data, tanta información de tomadores de decisión, decision makers, y esto es vital para generar realmente un tamaño abordable de posibles contactos de manera adecuada. Entonces, esos Boolean Search se los súper recomiendo, sobre todo el tema de director y gerente a nivel LATAM, porque ahí encontramos muchos de esos datos. Entonces, a nivel financiero,
Si tenemos pocos datos, por ejemplo, tenemos un cliente que maneja temas de gestión o de gobierno de datos. Normalmente cuando ponemos dos roles específicos, como por ejemplo el director de datos de una compañía o el gerente de datos de una compañía, salía muy poca información. Pero cuando ponemos datos como lo siguiente, dato, datos o data, aparecía mucha mayor información. O si quieres sin comillas, lo que hace la comilla o la sin comillas es que cuando le pones comillas, aparece específicamente el rol que se ha puesto con ese nombre específico. Pero si le quitas las comillas, ya te aparecen cualquier tipo de rol que tenga esa palabra dentro de lo que el rol total que se puso o el nombre completo del rol que se puso. En este caso, si ponemos datos, ahí se dan cuenta que hay un montón de personas con datos, y también con data sin comillas va a aparecer mayor contacto o mayores contactos dentro de esa línea. Entonces, estos son truquitos para sacar realmente el máximo provecho de tu base de datos, de tus contactos, y que te pueden servir de manera fundamental. El management level es si quiere contactar ciertos tipos de tomadores de decisión que ya tengan cierto tipo de cargo definido, por ejemplo, el owner, el founder, el C-suite, el partner, el VP, el head, que son los jefes, los directores, los gerentes, en general de todos los departamentos. Aquí lo encuentras con esta opción, y aquí con el C-suite y todos estos datos puntuales, lo que haces es que identificas muy bien dentro de, por ejemplo, el C-suite serían todos ejecutivos, la parte financiera, el fundador, human resources, todo lo que tiene que ver con cada uno de los departamentos, los ejecutivos de cada uno de los departamentos que puedes encontrar en una empresa, o los que están allí discriminados, y ya después por departamento, cuáles son los tipos de roles que se podrían contactar si para tu segmentación o para tu base de datos tienes que discriminar por cierto tipo de roles. Esos son datos fundamentales que podemos revisar y desarrollar con lo que es Apollo. Una parte fundamental de esto es el tema de las industrias. ¿Por qué esto es importante? Porque como les dije, muchas veces si nos vamos a compañías, aquí ponemos solamente en Industry Keywords, ponemos una industria en particular, puede ser construcción, ¿sí? Pero si se dan cuenta, o si revisamos construcción, en alguna de las pestañas nos va a aparecer algunas compañías que no son específicamente de construcción, sobre todo si revisamos, por ejemplo, las finales. Si revisamos por acá las finales, hay algunas compañías, por ejemplo, esta Cámara Costarricense de la Construcción, pues no es específicamente una empresa de construcción, pero si se dan cuenta está relacionado y se ponen dentro de la industria de la construcción. Entonces, las keywords o las exclude keywords son importantes para limpiar nuestra base de datos. De hecho, si nosotros ponemos, en este caso, Information Technology, van a ver que se va a eliminar parte de la base de datos. En un principio no revisé, en un principio habían 1.05 millones. Si quitamos Information Technology, bueno, siguen apareciendo las mismas, pero si quitamos otra de keywords, por ejemplo, si ponemos agricultura, si quitamos agricultura, bueno, también siguen apareciendo las mismas keywords, pero si ponemos, por ejemplo, tecnología o consultoría, o si ponemos consulting, ahí se van dando cuenta que vamos limpiando esa base de datos de quizás compañías que se ponen dentro del sector de la construcción y realmente no hacen parte del sector de la construcción. Entonces, este tipo de compañías las podemos revisar. Por ejemplo, tenemos que ir a la página 2 y revisar qué tipo de compañías están apareciendo que realmente no hacen parte de la ICP que estamos buscando, identificar las palabras claves que tienen, y allí poder destacar las compañías que realmente no podemos o no deberíamos contactar, y que normalmente ellas mismas se incluyen dentro de esa industria de la construcción. En resumen, creo que hemos abordado los puntos fundamentales de esta herramienta que se llama Apollo, los aspectos o los parámetros que tenemos que tener en cuenta, las ventajas y las desventajas, por ejemplo, la desactualización de algunos de los parámetros, la ventaja de poder tener un volumen alto de posibles prospectos a los que podemos abordar a través de esta base de datos que ha sido acumulada ya desde hace varios años, y sobre todo que nos permite generar una lista si la sabemos aprovechar, si la sabemos utilizar, así como le mostré a grosso modo, filtrando muy bien las compañías, filtrando muy bien los job titles a los que nos vamos a referir, y de esa forma sacarle el máximo provecho para al final tener una base de prospección lo suficientemente limpia, adecuada y eficiente para cada una de las estrategias de prospección que nos planteemos en el día a día.